Esta mañana queremos felicitar a todos los papás, los padres que están aquí. Vamos a dar un aplauso fuerte a todos los padres, a los papaces, y a los que están conectados allá. Felicidades, todos los que son padres, no importando en qué etapa de la crianza se encuentra, si está en plena crianza de bebés o si está ya criando adolescentes. Señor te ayude y tenga misericordia de ti. O si ya tiene adultos que han salido de casa, o si ya tiene adultos que no quieren salir de casa. En cualquier etapa, felicidades, que Dios te bendiga. También hay padres que han tenido hijos que han perdido en medio de su jornada, que han partido antes que ellos, y nuestro amor con ustedes, nuestras oraciones con todos los padres, que sé que en circunstancias como esa, hoy es un día que siempre trae sentimientos profundos al corazón. Queremos orar por todos los papás en esta mañana, antes de continuar con el sermón, dar gracias a Dios por ellos y pedirle que los fortalezca, hermanos, que los afirme, que los establezca en el Señor, que Dios los haga crecer en gracia y en conocimiento delante de Él y de los hombres. Así que vamos a orar. Padre, esta mañana es el día del Señor, pero tú sabes, mi Dios, que aquí en la tierra separamos este día para honrar a todos los hombres que tú le has dado el don de la paternidad. Y te damos gracias por ese don, gracias por tu misericordia, gracias por tu plan perfecto, gracias por cómo ideaste todas las cosas aquí en la tierra. Por lo tanto, hoy te damos gracias por los padres, no importa el momento de la jornada en que se encuentran en su crianza. En esta mañana te damos gracias por ellos y te pedimos, Señor, que los llenes en esta mañana de tu gracia, que los llenes de tu Espíritu Santo, que fortalezca sus vidas de manera que puedan continuar creciendo en la vida cristiana, creciendo en el proceso de santificación, afirmados a través del conocimiento de la Escritura, afirmados a través de la morada del Espíritu Santo que está obrando ese glorioso proceso santificador en nosotros. Yo te suplico en esta mañana que alivies sus corazones, sus cargas, que tu gracia venga como refrigerio para sus vidas, que tu presencia realmente esté con ellos en toda etapa de la jornada que están atravesando, y que en este día tú les concedas un día hermoso junto a sus familiares. Gracias por ellos, Padre. Gracias por los que han sido responsables en la crianza y los que no. Gracias por el arrepentimiento que tú has traído en sus vidas, y concede la oportunidad de reconciliación con esos hijos extraviados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué bendición. Buenos días tengan todos, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios llene su corazón. Vamos rapidito, quiero entrar rápido en el sermón, a ver si logramos salir hoy temprano. No se emocione mucho, no se emocione tanto, no creo que pase, pero vamos a ver. Hay algo que quiero compartir hoy, donde vamos hoy en Efesios, que es tan importante que no quiero acelerarlo, quiero predicarlo con calma. Así que vamos al capítulo 2 de Efesios. En lo que usted lo busca, oro. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias por ella. Permítenos entrar a ella con reverencia, ahora con respeto, con profundo temor y temblor, sabiendo que esta es tu palabra, inerrante, infalible, autoritativa, que hace todo aquello para la cual tú la has enviado a nosotros. Por lo tanto, te suplicamos, Señor, que nos concedas un corazón humilde al entrar en tu palabra, corazón que sea capaz de poder humillarse ante tu palabra cuando ella nos muestra nuestras limitaciones, nuestro pecado, nuestra pequeñez,
en contraste con tu santidad perfecta, y que nos concedas arrepentimiento en esta mañana, nos concedas deleitarnos a la gracia de la cual hablaremos hoy, la gracia del Evangelio o el Evangelio de la gracia. Yo te suplico, oh Dios, que me ayudes a predicar tu palabra con la gracia de tu Espíritu Santo. Te lo suplico hoy, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer desde el verso 1 de Efesios 2 hasta el verso 7. Hoy vamos a estar en los versos 4 hasta el 7. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Bien, si usted estuvo el domingo pasado, estuvimos predicando de los primeros 3 versos de este segundo capítulo de la carta a los Efesios. Y si uno fuera a mirar de manera general el pasaje del 1 hasta el 10, el pasaje podríamos verlo y separarlo de esta manera que le puse ahí en la introducción. Los versos 1 hasta el 3, que fueron los que vimos, hablan de la sorprendente profundidad. ¿Profundidad de qué? Del pecado. Pablo, inspirado en el Espíritu, hace una magistral trabajo cuando nos presenta en 3 versos la profundidad del pecado del hombre, y por ende la inhabilidad que éste tiene para poder acercarse a Dios por sí mismo, de motus propio. Él no tiene el poder, no tiene la habilidad, porque esos versos nos enseñan que el hombre está muerto espiritualmente, está muerto, por lo tanto no tiene en él, ni quiere ni puede, no tiene la capacidad de querer acercarse a Dios, ni puede amar a Dios, porque está muerto. Pero esos versos no solamente nos dicen que está muerto el hombre, sino nos dicen que también el hombre está caminando conforme al curso de este mundo. Eso es lo que hace el hombre muerto espiritualmente. Él va caminando conforme al curso de este mundo. Está muerto en vida, o sea, vive biológicamente, pero está muerto espiritualmente, y él no se da cuenta que solo vive para satisfacer los deseos de la carne, como bien dicen los otros versos. Y finalmente los versos también dicen que está bajo la influencia del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del diablo, está hablando de Satanás. Así que el hombre está muerto, el hombre está siguiendo el curso de este mundo, y el hombre está influenciado bajo el poder de las tinieblas. Y finalmente el hombre, por naturaleza, por su naturaleza adámica, porque heredamos la naturaleza de Adán, nuestro padre, al nacer está sujeto a la ira de Dios. Dice que por naturaleza son hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados, Pablo hace un trabajo magistral en mostrarnos el estado del hombre, la práctica también del hombre, y finalmente la naturaleza del hombre en el pecado. Con estos 3 versos, y obviamente hay muchos más en la Biblia, pero con estos 3 sería, para mi humilde opinión, suficiente entender la inhabilidad
del hombre, o lo que llamamos en las doctrinas de la gracia la depravación total, que le repito, no es por depravación total que debamos entender que cada hombre o cada pecador llegará a ser todo lo depravado que pueda ser, sino significa que el pecado es tan penetrante, el pecado es tan horrible que está en todas las áreas de la vida del ser humano, y por ende el ser humano está inhabilitado, totalmente inhabilitado de por sí mismo acercarse a Dios, querer amar a Dios. Y por eso es que la Biblia considera que todo hombre o mujer o nacido de nuevo son enemigos de Dios, son hostiles a Dios, su mente es hostil a Dios. Y siempre aclaro, porque yo sé que hay gente nueva, hay gente que nos ve quizás por primera vez o está aquí por primera vez, y a veces piensan, no, pastor, pero hay gente que ellos se acercan a Dios, y hay vecinos míos, ellos no son cristianos, pero si yo les digo, ellos quieren oír, ellos podrían hasta aceptar una oración. Mis hermanos, entiéndalo bien, si usted le habla al pecador del Dios de la Biblia, el Jesús de la Biblia, no el Jesús de la cultura, no el que ellos oyen por ahí, no el que ellos ven en películas. Si usted le habla del Dios de la Biblia y cómo la ira de Dios está sobre el pecador, yo le digo, la hostilidad de ellos va a salir. Son hostiles a Dios por naturaleza, por su naturaleza pecaminosa, como lo éramos todos nosotros. Eso es lo que Pablo le dice a los Efesios. Esto era lo que eran ustedes. Estaban muertos, andaban en la corriente de este mundo, estaban bajo la influencia de Satanás, y por naturaleza eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que este es el cuadro que él pinta. Es un cuadro de sorprendente profundidad en el pecado. Luego los versos 4 hasta el 7 nos van a mostrar, que es lo que estaremos predicando hoy, la sorprendente altura de la sorprendente profundidad del pecado. Dios en su misericordia, solamente por gracia, Él no tenía que hacerlo, solamente porque Él quiere, nos lleva a sorprendentes alturas. Tan y tan alto te lleva y me lleva, que la Biblia dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Yo quiero que usted entienda hoy que eso es muy importante. No tome esa frase como algo simplemente poético, no tome esa frase como algo simplemente retórico. La frase está hablando en términos de nuestra posición en Cristo. Y aunque usted está sentado en este salón físicamente, para Dios el Padre es como que usted está sentado con Cristo, porque tal es nuestra unión con el Mesías, tal es nuestra unión con el Señor Jesús. Luego, más adelante en otro sermón, veremos versos 8 y 9, donde hablaremos de sorprendente gracia. Veremos la sorprendente gracia de Dios a pecadores que no lo merecen y que nunca lo merecerán. Y luego en otro sermón veremos las sorprendentes obras que en su misericordia ahora Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Antes caminábamos conforme a la corriente de este mundo, y ahora caminamos en las obras que Dios ha preparado para nosotros. Las obras que lo glorifican a Él, Él mismo las preparó. Mire qué interesante. Dios mismo preparó las obras, porque usted y yo no lo podríamos glorificar de otra manera si Él no prepara esas obras para nosotros. Si me pueden darme un poquito más monitor aquí, te lo agradezco. Un poquitito más de monitor. Quiero leerles en esta mañana, en parte de la introducción, de Richard Baxter. Como lo ve, es un pastor puritano. Nació en el 1615, murió en el 1691, y él escribió esto: nosotros no pagamos nada por el amor eterno de Dios, y nada por el Hijo de su amor, y nada por su Espíritu, la gracia y la fe, y nada por nuestro descanso eterno. Qué asombroso pensamiento será pensar de la inmensurable diferencia. Es lo que yo quiero que usted en este sermón reflexione. La inmensurable o inmedible diferencia
entre lo que merecemos y lo que recibimos. Entre lo que realmente yo merezco, mas sin embargo lo que realmente Dios en su misericordia y gracia me ha dado. Oh, cuán gratuito fue todo este amor, y cuán gratuita esta gloria disfrutada. Entonces dejemos que merecido sea escrito en el suelo del infierno, pero en la puerta del cielo y la vida el regalo gratuito. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos al número 1, pero Dios. Hermanos, esa frase es la frase más esperanzadora que tenemos en la Biblia. Es la intervención de Dios en medio del estado, la práctica y la naturaleza de un hombre caído que no podía acercarse. Pablo nos da la descripción total de cómo está el hombre y luego interrumpe entonces con ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Piense en esa frase tan extraordinaria. Pero lo que establece ahí es un contraste. Es el contraste maravilloso entre un Dios santo, y ahorita cantamos Santo, Santo en una canción, y yo cuando lo cantaba trataba de internalizar y le decía al Señor en oración: Señor, yo estoy diciendo santo, pero yo sé que no puedo agarrar todo lo que santo significa que tú eres. Ilumíname a través de tu palabra, porque santo es mucho más de lo que nosotros entendemos que es Dios, hermano. Dios es único, es separado de toda otra criatura. O sea, Él es el creador y su presencia está en la creación, pero Él no es la creación. No es como el panteísmo dice que Dios es el árbol y que Dios es el río y que Dios es la roca. No, Dios creó el árbol y Dios creó el río y Dios creó la roca, y su presencia está en todo rincón del universo, pero Él no es esas cosas, porque Él es santo, único, separado. Su esencia, su ser es único. Nunca nadie será semejante a Él. Imagínate nosotros, mortales finitos, creados como Él, que Él nos ha dado un espíritu eterno. ¿Cómo osaremos tratar de compararnos a nosotros con el Altísimo? Entonces el apóstol Pablo hace este contraste que es abismal. O sea, es impresionante poder pensar un Dios santo y puro amando a pecadores que continuamente, a través del pecado y del tinte del pecado, todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que ofrecemos, de alguna forma está tocado por el pecado que está en nosotros. Y sin embargo, glorioso Dios y extraordinario Dios que interviene en la vida de ese pecador, poniendo un pero en medio. O sea, el hombre estaba muerto en pecado, pero Dios. El hombre estaba sumido en las más densas tinieblas, pero Dios. El hombre estaba con una mente entenebrecida, pero Dios. El hombre estaba siguiendo el curso de este mundo, solo deleitándose de la carne, de las lujurias de la carne, de los pensamientos de la carne, pero Dios. El hombre estaba esclavo de la influencia de Satanás, pero Dios, hermanos. Ese es el pero que ha cambiado todas las cosas. En la Biblia hay muchos pero Dios. Si usted lo estudia, busca una concordancia, pero en mi humilde opinión, este es el pero Dios más grande que tenemos en la Escritura. Pero Dios cambió todo eso, hermanos. ¿Y cómo lo cambió? Porque era el único que podía cambiarlo, porque es el único que podía hacerlo. Si me acompaña, es tan amable, más adelante de Efesios, busque la carta de Pablo a Tito. Aleluya. Después de 2 Timoteo está la carta de Pablo a Tito, capítulo 3. Mira los versos del 3 al 7, porque es en línea con lo que estamos enseñando.
porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Piense bien, esta es la vida del hombre caído. Está estableciendo el mismo contraste. El verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad, hermanos, piénselo bien, lo que se manifestó fue la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. ¿Qué clase de pasaje más extraordinario tenemos aquí en la carta de Pablo a Tito? El pero que va en línea con ese pero de Efesios. Entonces, punto número 2, vamos a ver su amor misericordioso, porque lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en la carta a los Efesios es que Dios, que es rico en misericordia, riquísimo, la palabra griega se la puse ahí, le confieso que no sé ni cómo pronunciarla, pero se la coloqué ahí, plusios, significa literalmente que posee una abundancia de recursos que excede la experiencia normal. Dios es rico en misericordia, pero la palabra rico se queda corto. Es la mejor palabra que había en el griego. Es la palabra que en el Nuevo Testamento se repite tantas veces. Cuando se acercó un hombre rico a Jesús, es la misma palabra plus. Es la que hay, no hay otra, pero es corta, porque a un rico se le pueden acabar los recursos aquí en la tierra. Un rico puede dejar de tener sus recursos, no importa cuántos sean, así sea billonario, pudiera perder todo en algún momento. Cuando hablamos de Dios, recuerde que los recursos de Dios, los atributos de Dios son como Él es. Y como Él es infinito. Cuando Dios dice la Biblia que tiene amor, su amor es infinito. Cuando Dios dice la Biblia que tiene misericordia, su misericordia es como Él, es infinita. Todo lo que Dios es como Él, infinito, no se agota, nunca, ni siquiera estará en escasez. No es que ni tendrá poca misericordia, hermanos, es que es rico en misericordia. Y Pablo lo que está presentando aquí ya es el conocimiento del Dios que nos ha salvado. Usted y yo tenemos que conocer al Dios que nos salvó de manera profunda, porque es lo que nos podrá llevar por nuestra jornada aquí en la tierra, el peregrinaje, en nuestra santificación, con aliento y con ánimo, enfrentando un mundo hostil y todas las cosas que vendrán en nuestra contra, sabiendo que el Dios que es rico en misericordia, ese Dios te ha amado a ti, y tú y yo no tendremos ni la explicación de por qué te ha amado a ti y por qué me ha amado a mí. Ahí no va a haber una explicación teológica jamás. Y ahorita quizás, si el tiempo me da, vamos a llegar a un punto donde yo quisiera, para mi propia vida y para usted, amonestarnos en el sentido de poder ver la bondad de Dios sobre la mecánica de la doctrina. A veces la gente se pone muy mecánico con la doctrina, se vuelven más calvinistas que Calvino. Entonces ponen la doctrina sobre la bondad de Dios. Yo quiero que usted entienda, lo que se está resaltando aquí es la bondad de Dios, es el amor de Dios. Si Dios escogió antes de la fundación del mundo, lo que está resaltando es su bondad sobre aquellos que Él escogió, y es lo que es importante en este punto. Así que cuando usted mira, Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia, entre paréntesis lo pusieron ahí para que fuera bien claro, por gracia habéis sido salvados. Eso está hablando del motivo de Dios. ¿Cuál fue el motivo de Dios para salvarte a ti, hermano? Piénselo, eso es importante esta mañana, es la reflexión con que debemos salir de aquí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué en mí, qué en mi ser, qué en mi persona motivó a Dios a amarme? En mi persona, nada. Nada. Y esto es lo que me encanta del evangelio puro, lo contrario que es al evangelio humanista que se predica hoy día. El evangelio humanista, la razón de Dios para amarte está en ti. Está en algo en ti, está en alguna bondad inherente en ti, está en algo majestuoso que Dios creó en ti, y eso es lo que lo lleva a amarte. Pero ese no es la Biblia, ese no es el evangelio puro. En el evangelio puro, el único evangelio que existe, el evangelio de la gracia, Dios no te ama a ti y no me ama a mí por nada que hay en mí. Porque nada en mí era digno de amar. Yo estaba como muerto, bajo el curso de este mundo, bajo la influencia del diablo, y por naturaleza era que hijo de ira, lo mismo que los demás. Entonces no había nada en mí para que Dios me amara, hermanos. Por lo tanto, es importante entender que el apóstol Pablo añade al amor de Dios un adjetivo que parece innecesario, pero lo pone para ser hiperbólico, para ser exagerado, para que entendamos lo grande que es ese amor. Hablar del amor de Dios ya es decir, es el amor de Dios, es infinito, más alto, más ancho, más profundo de todo lo que yo puedo pensar o entender. Sin embargo, Pablo con todo y eso le pone por su gran amor con que nos amó. Entiéndalo que cuando nos amó, estábamos muertos espiritualmente. Cuando Él nos amó, éramos objeto de su ira. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de todas las cosas existir, hermanos. Y hoy no da el tiempo, pero un día podemos trabajar el hecho de que la palabra amor en la Biblia también significa conocer. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, pero no conoció simplemente porque vio en el futuro y vio que un día yo lo iba a aceptar. No, Dios me conoció porque me amó. Amar es igual a conocer. Él nos conoció porque nos amó, hermanos. Es este amor extraordinario, y Dios no mostró ese amor por inocentes. Eso es lo grande, porque usted y yo, por más que digamos, y debemos esforzarnos en obedecer la Biblia, que Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Pero si usted mira bien, nosotros tendemos más a amar ¿a quién? A la gente que tiene algo digno de amor en ellos. Nuestra familia, si hay amigos en el trabajo, pues tienen unas cualidades. La gente odiosa, hay que separarse de ellos. La gente que son difíciles, hay que separarse, uno se separa de ellos. Porque es lo natural, es lo natural. Dios, hermanos, Dios nos amó a nosotros cuando no había nada que amar. Entiéndalo bien, no éramos inocentes. Todavía alguna gente que no entiende la gracia de Dios siguen con la mentalidad de no entender la lección de Dios y dicen: ay, pero es injusto porque fíjate, y esa gente que querrá acercarse a Dios, y esa gente que querrán venir y amar a Dios, y como Dios no los eligió no podrán. Ni amado, es que ellos no querrán acercarse a Dios, es que ellos no querrán amar a Dios, es que ellos no querrán conocer a Dios, simplemente porque están muertos y en su pecado. El único ser humano que
que quiere acercarse a Dios es el ser humano que Dios resucitó, que Dios le dio vida nueva, que le abrió los ojos, que le abrió los oídos y que lo trajo al evangelio. Ese es el único ser humano que quiere acercarse a Dios. El resto, dice la escritura en Romanos, que no hay ni siquiera uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y él dice, ni siquiera uno, ni siquiera uno en todo el globo terráqueo. Y Dios nos mostró ese amor a nosotros que no éramos inocentes, aún estando nosotros muertos en pecado. Eso es lo grande, aún. La palabra aún ahí es demasiado importante. Aún estando muertos. No es que Dios me amó después que me llamó a la gracia. No, hermanos, aún estando nosotros muertos, nos amó. Un Dios santo. Piense lo paradójico de esto. Un Dios santo que ni siquiera en presencia de Él puede estar el pecado. Él nos amó, te amó a ti, hermanos. Piénselo bien. Esto debe cambiar nuestra vida cristiana. Esto debe llevarnos a una profunda humildad y un profundo entendimiento de que somos el objeto del amor de Dios sin haberlo merecido, y nunca entenderemos realmente, porque a menos que dejemos de buscarlo en nosotros y empecemos a mirar que la razón por la que Dios nos amó está en Él mismo, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué fue posible esto? Por su gran amor con que nos amó. La razón de la salvación está en el gran amor de Dios y en que Él quiso hacerte a ti el objeto de ese amor, derramar todo ese amor en el Calvario por ti. Por eso es que es tan claro, mis hermanos, en otro de los puntos de la doctrina de la gracia, que Cristo al ir a la cruz no fue simplemente de manera general con un sacrificio de posibilidades. Cristo fue a la cruz del Calvario por gente que tenía nombre y apellido, que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo, que son el objeto del amor de Dios, son el objeto de su amor antes que todo existiera. Es por eso que en el Evangelio de Juan, si es tan amable, Juan capítulo 15, su libro que ya estudiamos completo aquí en la iglesia, Juan 15, el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por ti y por mí, hermanos. Cuando tú y yo estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Vaya más adelante, por favor, a Romanos capítulo 5. Romanos 5, el verso 8. Pero Dios, ese es uno de los pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por significa murió en nuestro lugar, murió llevando la ira de Dios que pesaba sobre ti, sobre mí, en nuestro lugar. Y en Primera de Juan, usted sabe que Juan escribió el Evangelio, pero escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Y en Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el verso 10. Mírelo bien. En esto está el amor. Ese es el amor que estamos hablando. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, en esto se mostró el amor de Dios, no en que usted haya amado a Dios. Nadie de su propia iniciativa vino a amar a Dios. La Biblia es tan clara, hermanos. Nadie, no hay un ser humano que de su propia iniciativa viniera a amar a Dios, sino que Dios nos amó primero, envió a su Hijo
Y ahora cuando el Evangelio resplandece, nos resucita, nos trae a la cruz. Y ahí es que ahora podemos responder. Y ahora, por primera vez en nuestra vida, podemos amar a Dios. ¿Se sabe lo que es? Que si usted hoy me puede decir a mi pastor, yo sé que no es perfecto mi amor por Él, pero hoy yo tengo afecto por Dios. Yo tengo amor por Dios. Pues quiero que sepas que si tienes amor por Dios, es porque Dios te amó primero a ti. Y ese amor es producto, el amor que hoy yo le tengo a Dios, el que le tengo, que no es perfecto, obviamente, es producto de que Él me amó primero. Me eligió, me llamó, me resucitó, me abrió los ojos, me trajo a la cruz en arrepentimiento sincero, me dio la capacidad de responder a la gracia de Él. Y ahora yo puedo pararme aquí y decir, de alguna manera yo amo a Dios, hermanos. Imperfecto, pero amo a Dios. No hay lugar para la arrogancia en eso. No hay lugar para el orgullo en eso, porque todo lo hizo Él, hermanos. Todo lo hizo Él en la salvación. Dice que nos dio vida juntamente con el Mesías cuando estábamos muertos, porque nos amó. Ese es el motivo. Nos amó, nos dio ¿qué? Vida. Para que usted pudiera responder al Evangelio, Él tenía que resucitarte. Lo mismo que Lázaro en la tumba. Lázaro no podía salir de la tumba él mismo, hermanos. Jesús se paró ante la tumba de Lázaro. Creo que mencioné esto el domingo pasado. Y si los discípulos de Jesús o las hermanas de Lázaro hubiesen ido a la tumba a gritarle: Lázaro, aquí está el Señor. El Señor quiere salvarte, Lázaro, pero tienes que dar el primer paso. Ven, trata de salir de la tumba y agárrate del Señor. No, Lázaro no podía. Por eso Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Lázaro, ven fuera. Entonces Lázaro salió porque Cristo le dio ¿qué? Vida. Dios tiene que dar vida primero para que entonces nosotros podamos venir a Él. Quiero leerles algo que escribió el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Él escribió: Dios nos amó aun cuando estábamos muertos en pecados. Su amor no depende sobre qué somos nosotros. Oh, hermano, eso da tanta esperanza. Lo que está haciendo es citar la Biblia, está tomando la Biblia y explicándola. Su amor no depende sobre qué somos nosotros. Este fluye desde su propio corazón. No es amor por algo bueno en nosotros, es amor por todo lo bueno en Él. Aquí usted puede ver la grandeza de su gracia, en que nos amó aún cuando estábamos muertos en pecados. Hermano, Dios no te amó por algo bueno en ti. Dios te amó por todo lo bueno que hay en Él, por todo lo bueno que hay en Él, por toda la misericordia que hay en Él, por todo ese amor infinito. Dios decidió hacerte objeto a ti y a mí de ese amor inagotable, inalterable, y que será por la eternidad, y del cual dice la Escritura que nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor de Cristo. Punto número 3, su poder. Porque hemos visto su amor en el segundo punto. Pero el amor de Dios con su poder es el que ha hecho posible toda esta salvación. Dios ha desplegado su gran poder, poder infinito. Ya hablamos un poquito de ese poder en otro de los sermones. Es el poder infinito de Dios. Nada que Él no pueda hacer, nada que Él no pueda lograr, si es lo que Él quiere, si es su voluntad y si es su propósito. Y la Biblia dice allí en el verso 2 de Efesios 2, perdón, verso 5 de Efesios 2, que por su poder Dios nos dio nueva vida. Cuando estábamos muertos, Dios nos dio nueva vida. Entonces, la mecánica de eso nadie la puede explicar. Hay gente que quisiera hasta explicar el nuevo nacimiento, y eso no se puede explicar. Jesús, hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, trató de darles algunas explicaciones a un maestro erudito de la ley, un erudito. Y Nicodemo, lo que
pudo balbucear eso. Y como yo, siendo viejo, me meteré en el vientre de mi madre. Nicodemo le dijo, ¿qué? Cristo le dijo a Nicodemo, mira, no te estoy hablando de eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Nicodemo. Y al final, para dar una explicación más simple, le dijo, yo parafraseando, Nicodemo, tú has visto el viento, ¿verdad? El viento sopla, no sabes de dónde viene, no sabes de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo no entendió una papa, hermanos. Nicodemo no entendió nada. Jesús lo que le está diciendo es simplemente, Nicodemo, tú no podrás entender cómo la gente nace de nuevo. Como no entiendes el origen del viento, el único que lo entiende es ¿quién? El que creó el viento. El único que puede entenderlo es Él. Nadie puede entender el momento que un ser humano nace de nuevo. Ah, sí, pastor, yo lo entiendo. Hacen un llamado, yo paso al frente, levanto la mano, lleno una tarjetita, nací de nuevo. No, güey, José. Ese es el gran error de la iglesia moderna que ha producido tantas falsas conversiones. El nuevo nacimiento es como el viento. Usted ni puede saber exactamente el momento que usted nació nuevo. Yo no sé cuándo yo nací de nuevo. Se lo dije hace poco en un sermón. Alguna gente abrió los ojos así. Le dije, yo no sé si yo pastoreé algunos años sin nacer de nuevo. Algunos de ustedes llevan 20 años en el Señor, 20 años debo decir en la iglesia y 2 de convertidos. Y no lo quieren aceptar. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Cómo va a ser? Siendo, hermanos, es la escritura, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos salva. Y gloria a Dios por su poder que nos salva y que nos preservó por tiempo aún en la iglesia, muchos sin ser ni siquiera salvos, visitando la iglesia, pero viviendo realmente fuera de lo que es el nuevo nacimiento. Y si fueran honestos dirían, es la verdad, yo no vivía la vida realmente de Cristo. Ahora cuando Él nos resucita a través del poder de su palabra, entonces venimos a caminar en el evangelio. Entonces no solamente nos dio vida, el verso 6 dice, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Hermanos, nos resucitó. Este lenguaje, ¿sabe lo que habla? Que la vida que Dios nos dio es vida eterna. Dios ya te dio vida eterna. Por eso, en mi humilde opinión, uno de los puntos de la doctrina de la gracia que debe ser más fácil de entender, hermanos, sin embargo es uno de los más debatidos, es el punto de la perseverancia de los santos. De que una vez que los santos venimos a la fe, no hay manera de perder esa salvación, porque Dios te dio vida eterna. ¿Qué parte de la palabra eterna es la que no se entiende? Eterna. Ya Dios te hizo partícipe de vida que nunca se termina. ¿Cómo Dios puede hacerte partícipe de vida eterna y después decirte, ay, ahora te la quito porque estás viviendo mal? No, hermanos, esto no es algo que se da y que se quita. La vida eterna es permanente en aquellos que Dios llamó a la salvación, y el único que los hace perseverar es Dios, que nos preserva. Él me preserva para que yo persevere hasta el final. Pastor, la Biblia dice que solo los que perseveren hasta el final serán salvos. Exacto. Y Dios, a los que Él llamó, Él se ha encargado ya de hacerlos perseverar hasta el fin. Él nos preservará en un mundo de tinieblas, en un mundo de corrupción. Él te preserva para que tú tengas vida eterna siempre y jamás puedas perderla. De hecho, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros hemos sido llenos de la vida de Dios, hermanos. Esa es la explicación más gloriosa. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 un momento. Romanos 6, verso 3 hasta el 5. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así
como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, mis amados. Él nos resucitó, igual que resucitó a Cristo. Él te dio una vida nueva, una vida eterna. Esa vida es imperecedera. Eso nunca terminará porque es vida eterna. Si me acompaña adelante a Colosenses 2, después de Filipenses. Colosenses 2, mire, primero el verso 11 hasta el 13, en quien también fuisteis circuncidados. Esto habla de cortar, con una circuncisión hecha sin mano. Está hablando de algo espiritual. Desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos. Mis amados, esta vida eterna está totalmente relacionada con el hecho de que usted y yo estamos unidos a Cristo, unidos inseparablemente a Cristo. Si usted está solamente unido a una iglesia, usted está en graves problemas. Si usted solo está unido a una organización, usted está en graves problemas. Pero si usted está unido a Cristo, usted puede descansar en la fe, en el sacrificio de Jesús, de que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Descansar en la fe de que no hay nada en esta tierra y fuera de esta tierra que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo hizo que a través del Calvario la muerte espiritual que usted y yo vivimos antes fuera tragada, literalmente tragada por la victoria de Cristo al resucitar entre los muertos. Recuerden que Cristo murió en la cruz, pero si Cristo no resucita, la cruz hubiese sido vana. Cristo tenía que levantarse de los muertos, vindicándose que el justo murió por los injustos. Al él resucitar, dice Pablo, Dios nos resucitó con él, nos ha unido de tal forma que no solamente nos resucitó con él, sino que nos sentó con él ya en lugares celestiales. Oh, hermano, si esto le explota a usted va a entender. Yo no tengo de qué preocuparme ahora en esta vida, porque a mí ya me eligieron, me llamaron, me salvaron. Y en la mente de Dios es como que ya te glorificaron, aunque todavía el evento físicamente no ha sucedido. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hay un caballero que ha tratado de explicar esto que es inexplicable. Se llama Bryan Chapell. Es un tremendo teólogo, pastor, y él escribió eso. Sígame, trate de ponerle sentido a esta cita de Bryan Chapell. Usted tiene el bosquejo, se lo puede llevar y leerlo y repasarlo. La eternidad ha sido comprimida. Mire bien, póngale sentido. La eternidad ha sido comprimida en una realidad presente en la cuenta de Dios. Recuerde, Dios vive en eternidad. Él es la eternidad. Usted y yo, se nos hace difícil esto porque usted y yo vivimos en el tiempo.
Dios no vive en el tiempo, Él está fuera del tiempo. Para Dios los eventos no tienen el orden que para usted y para mí tienen, porque Dios no vive en el tiempo. Para Dios su glorificación es un hecho, porque Él no vive en el tiempo. Ya Él te salvó, te justificó, te santificó y te glorificó en Cristo, porque estamos unidos a Cristo. La eternidad ha sido comprimida en una realidad presente en la cuenta de Dios. Entonces escribe Brian: yo, es lo que nos pasa a todos, yo aún me veo a mí mismo desde la perspectiva de mi presente humanidad y pecado, pero Dios ha asegurado tanto mi destino eterno, que Él me permite también ver que yo soy presentemente un heredero de Dios y poseedor de las glorias del cielo. Mi estatus como un heredero entronizado, o sea, sentado con Cristo del cielo, a pesar de mi presencia finita y frágil como criatura terrestre, enfatiza mi incapacidad para asegurar lo que la salvación provee. Hermanos, usted y yo hoy, que sufrimos tanto con esta paradoja de estar aquí en un cuerpo que todavía tiene corrupción, un cuerpo que todavía tiene deseos del pecado y que nos lleva a pecar, pero a la vez saber que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa lucha, esa paradoja, lo que hace en nosotros, o lo que debe hacer, en vez de frustrarnos, lo que debe hacer es mostrarme mi incapacidad para lograr lo que ya la salvación en Cristo ha logrado. Amados, yo no estoy luchando para llegar al cielo. Ya yo soy heredero del cielo. Mi lucha aquí no es para tratar de salvarme. A nosotros ya nos salvaron, ya. El malo que debemos vivir ahora es el regocijo de la salvación. Todos los días en el regocijo de que a mí me salvaron. Y si me muriera ahora mismo, la vida eterna realmente se abre ahora, finalmente para mí, aunque ya la tengo ahora en Cristo Jesús. Sin embargo, este mundo nos amarra tanto que nadie se quiere ir. ¿O no es verdad? Nos da un tucu-tucu. Corre como gallina sin cabeza. Ay, Dios mío. Y está bien, porque es parte. Es parte. La muerte será el último enemigo en poner bajo los pies de Cristo. Y sí, siempre lucharemos con la muerte. Y cuando se nos va un ser que amamos, siempre lucharemos con la muerte y sufriremos por la muerte hasta que ella finalmente sea absorbida también en la victoria de Cristo. Ya el pecado fue absorbido en la victoria de Cristo. Ya la culpa que tú cargabas y yo cargaba fue absorbida en la victoria de Cristo. Pero la muerte finalmente será absorbida por la victoria de Cristo. ¿Alguien está recibiendo algo en esta mañana, hermanos? La explicación de todo esto es que por su poder Dios nos da una vida unida a Cristo. Unida a Cristo. El verso 7 dice la razón de por qué Dios ha hecho todo esto. Hoy esa razón a mí me derrite, hermanos, porque es lo que dice aquí es impresionante. Uno tiene que leerlo un par de veces para darle sentido. Pero ahora Él va a dar la razón de por qué esa misericordia, la razón de por qué ese amor mostrado en nosotros, la razón de por qué toda esta salvación para nosotros. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Esa frase no solamente habla del tiempo aquí en la tierra. Esa frase habla de la vida eterna, de todos los siglos que desde la perspectiva humana vemos, allí no habrán siglos, pero habla de los siglos, la vida venidera, los siglos que vendrán. Y dice, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. Hermanos, si usted quiere describir el evangelio con 3 palabras, son estas: gracia, gracia, gracia.
Ese es el evangelio de Jesucristo. Cualquier evangelio que se te predique que dependa de tus obras no es evangelio, porque el evangelio es el evangelio de la gracia, donde yo no tengo que trabajar por mi salvación, sino que las obras que hago son producto de mi salvación. No para alcanzar la salvación, sino porque ya Él me salvó. Hay obras en mi vida y trabajos que Él me da para que yo haga, porque ya soy salvo. Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia. La misma palabra plusio, riqueza infinita de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Wow. Que todo esto se resuma en que tiene que ver con la bondad de Él para nosotros unidos en Cristo. Piénselo, hermano. Es lo más glorioso, es lo más extraordinario. Todo este plan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene que ver con la bondad de Dios. La bondad de Dios es su benevolencia o su buen deseo para ti, su buen placer para ti. Es Dios glorioso, ese Dios lleno de misericordia infinita y de gracia, derramando esa bondad sobre tu vida, porque Él eligió hacerlo, amarte a ti para mostrarte su bondad. Y luego Él quiere, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, revelar la bondad que tuvo contigo. Los ángeles todavía no entienden lo que Dios ha hecho con nosotros. Y delante de ellos, por la eternidad, Dios desplegará y revelará la bondad que ha tenido. ¿Usted cree que usted y yo entendemos ya la bondad de Dios con las 800,000 palabras que tiene la Biblia? No, hermanos. La eternidad no será suficiente para Dios revelar la bondad y lo que le costó a Él amarte. Usted nunca podrá entender lo que le costó a Jesús esta salvación. Oh, hermanos, jamás. Si yo nunca aquí en la tierra, y todavía la eternidad se seguirá hablando y cantando de esto para revelar lo que le costó a Dios amarte y salvarte, aún cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Qué paradójico. Y no se enoje ahora, es amonestación para mí y para usted, pero qué paradójico que Dios dice que la eternidad no bastará para revelar su amor y su bondad, y nosotros aquí ya estamos aburridos de la vida cristiana. Y nosotros aquí nos cansamos y nos llenamos de vacíos y comenzamos otra vez a amar las cosas del mundo, porque no nos satisface. No hay satisfacción con lo que Él hizo. Y comenzamos otra vez. Y por eso es que el apóstol Juan tiene que volver en sus cartas a decir: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Oh, queridos, si somos una generación de creyentes que paradójicamente caminamos en nuestra vida cristiana con tantos vacíos, tantas áreas que queremos llenar con el sistema afuera y que nos aburre, nos cansa la vida cristiana, porque obviamente no hemos entendido el evangelio. Porque no es el evangelio lo que muchos estamos viviendo, sino la misma religión heredada de nuestros padres. Por eso llegó la hora de que el evangelio resplandezca en la iglesia cristiana y que los mismos cristianos vengan al evangelio. La gente dice que hay que evangelizar afuera. Hay que evangelizar afuera.
Pero si usted supiera que el campo misionero más grande está dentro de las iglesias. El campo misionero más grande está dentro de las iglesias, donde cientos y miles de creyentes no entienden el evangelio, no viven el evangelio, no conocen el evangelio y mucho menos conocemos al Dios del evangelio. William MacDonald escribe algo bien corto, pero muy revelador. Él dice que el milagro de la gracia transformadora será el tema de eterna revelación. Aquí a veces la gente dice: pastor, ya estamos cansados de tantas canciones que hablan de la cruz, no hay otras canciones. ¿Cómo vivirás la vida eterna con Cristo, que es el Cordero inmolado por la eternidad? ¿Cómo vivirás la vida eterna viendo a Cristo como el Cordero inmolado, recordándote toda la eternidad que solamente eres un pecador salvo por gracia? La gente piensa que en la eternidad seremos cambiados como en semidioses. Hermanos, en la eternidad, toda la eternidad, nosotros tendremos conciencia al mirar al trono y ver al que está sentado en el trono y al Cordero, que solamente somos pecadores salvos por gracia y que estamos en el cielo porque es el regalo gratuito de Dios. Merecíamos estar en el lugar donde dice merecido. Allí era que merecíamos estar, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto puede dar gracias a Dios por ese amor extraordinario que nos mostró?